Bendiciones a toda la comunidad cristiana, a todos los que están disponiendo de su tiempo para meditar en esta santa palabra. Créanlo, hermanos, que un día vamos a ver el resultado de nuestro esfuerzo, porque a lo mejor pudieran estar haciendo otras cosas que también son necesarias, pero prefieren alimentar su alma. Y eso va a tener una recompensa, dice la palabra del Señor, de peso eterno. Entonces yo los felicito, hermanos, a todos los que están haciendo su esfuerzo. Dios bendiga a mi hermano Javier allá en Playa del Carmen, México. Dios bendiga a mis hermosas sobrinas, a Mari allá en Puebla, a mi sobrina China, a mi hermosa y preciosa sobrinita que está allá en Guerrero. Dios bendiga a todos los hermanos y Dios bendiga a todos los que me han mandado su solicitud de amistad. Yo espero en Cristo que este acercamiento que ustedes han buscado lo hagan pensando en el beneficio de su alma, no de otra cosa. Este mundo un día se va a terminar. Y por la palabra estamos aprendiendo de que hay algo eterno. Ya hemos leído algunos textos que nos hablan de, por ejemplo, el día que habla de que cuando estemos delante del juicio del Señor Jesús, y nos está hablando de que vamos a responder por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Entonces nos está hablando de un tiempo en donde ya no vamos a estar dentro de este cuerpo, ya nuestra situación va a ser diferente. Entonces, con la muerte no se termina todo. Hay quien puede pensarlo así. Yo he escuchado que me han dicho, hermano, es que aquí está el infierno y aquí está el cielo. Bueno, es un pensamiento, no eso dice la Escritura. La Escritura dice que tenemos que prepararnos si queremos un día vivir con Cristo. No dice que aquí sea el cielo. Hay quien se está preparando porque se quiere quedar en este mundo pensando que en este mundo va a ser la recompensa de nuestro Dios. Pero pues para eso están las Escrituras y para eso estamos acá, para meditar en la palabra del Señor. Acuérdense que para nosotros la regla fundamental es que así esté escrito. Los pareceres, las consideraciones y todos esos pensamientos que luego se nos ocurren, a nadie les sirve. Entonces, pues, reciban una cordial bendición a todas las personas que han buscado mi amistad. Dios los bendiga. A Pepe, millonarie, algo así está su apellido medio raro. Dios lo bendiga por la labor que está haciendo allá en su país. Qué bueno que ya es mi amistad. Ojalá Dios quiera y le conceda que también pueda ver este en vivo. Igual a los hermanos que están en Colombia. Entonces, pues vamos a meditar en esta palabra. Vamos a ver qué dice esta palabra. Y les vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, el único requisito, hermanos, el único requisito es hágalo conforme a la palabra del Señor. Para no meterse en problemas con Dios, hágalo conforme a la palabra del Señor. Nunca diga, es que yo así pienso, es que yo así creo. No, el Señor nos enseñó que tiene uno que hablar
así está escrito. Y de esa manera tenemos que conducirnos para no meternos en problemas. Hoy vamos a meditar en un tema vuelvo a repetir, todos los temas son importantes, pero hay muchas cosas que han servido de fractura en cuanto a la fe desde hace varios siglos, porque no, o sea, no somos los primeros que estamos sufriendo el que no estemos uniéndonos. No, esto no es de ahorita, esto ya tiene muchos años, desde los tiempos de Lutero. No se ha podido buscar una unidad en el medio evangélico. Hay muchos maestros que no son maestros, hay muchos pastores que no son pastores, o sea, hay muchas cosas que son falsas. Y se habla de cosas que pues nada tienen que ver con la palabra del Señor. Y cuando se habla, pues a veces no se puede explicar, porque hay cosas, como decía nuestro hermano Pablo, que a él le dieron, que son muy difíciles de entender. Tiene uno que documentarse mucho para poderlas llegar a entender. Entonces, hay cosas que el hombre está haciendo que, bueno, pues cada quien tiene su libertad, pero pues yo digo, ¿de dónde sacan tantas cosas? Hasta el día de hoy nadie puede asegurar a ciencia cierta cómo es el rostro de Cristo, sin en cambio ya le pusieron uno muy bonito. La escritura dice que no había hermosura en él, pero pues ya nos pusieron a uno que parece artista de cine. Y todos lo ven bonito, hacen pinturas muy grandes de él, pero no es el rostro del Señor. Entonces, a alguien se le ocurrió hacerlo, lo están aceptando, y bueno, pues cada quien está en su libertad. Entonces estamos en un mundo a donde hay millones y millones de gentes y todos pensamos de maneras diferentes. Entonces, para los que somos o nos llamamos cristianos, para nosotros es esa palabra, esta es nuestra guía, dice nuestro hermano nuestro hermano Pedro, dice que hacemos bien en ver en esta palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, es una guía. Bien, hoy vamos a hablar de ese tema y vuelvo a repetir, hermanos, tomen el consejo que dejó el hermano Santiago: prontos para oír, tardos para hablar. Vamos a leer en el libro de Filipenses, capítulo 2. Voy a hacer una lectura a partir del verso 5. Y vamos a tratar, como dijo el Señor, el que lea, entienda. Voy a leer a partir del verso 5. Dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Ahí vamos a empezar a meditar. Ahora, escuche bien como dice la palabra de nuestro Dios. Primero, como un consejo, dice la palabra del Señor. Tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. No es que si quiéramos, no, tenemos que tener el mismo sentir. La palabra es para enseñarnos a todos los que nos llamamos cristianos. Entonces, en cada cristiano tiene que haber este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y luego nos da el ejemplo de qué hizo Él. El sentir que hubo en Él. ¿Qué hubo en Él? Bueno, dice, Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vamos a detenernos ahí tantito. Los que somos de la unidad, y vuelvo a repetir, perdónenme si es que utilizo esta palabra, no sé si sea una palabra despectiva, no lo sé. Pero hay quien así la dice, no sé si sea correcto, pero hablan de los de la unidad y de los de la Trinidad. El movimiento evangélico de la Trinidad, o trinitarios como le dicen, son dos. Es Dios y Jesús. Son dos, el Padre y el Hijo. Y los de la unidad decimos, es que solamente Dios. Para nosotros, bueno, para los que piensan, hay unos que piensan así. Solamente es Jesús, nuestro Dios. Ahora, ¿a dónde está la razón? Porque la Escritura tiene una línea. Para nosotros Jesús es Dios. Para los de la Trinidad dicen, no, Padre, Hijo. Y ahorita vamos a hablar del Espíritu Santo. Sin en cambio, la Escritura, vean cómo dice, está hablando de que el Señor Jesús tenía la forma de Dios. Al decir que tenía la forma de Dios, pues quiere decir que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Él era un ser como nosotros, pero la diferencia era de que en Él estaba la deidad de Dios. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, quiere decir que como era semejante a nosotros, pero tenía algo diferente. Era igual a Dios. Pero para darnos un ejemplo, dice que se despoja
de el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse porque lo iban a crucificar. Y dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, aquí sufre una transformación Jesús. Antes de despojarse a sí mismo, Él era igual a Dios. Él estaba en forma de Dios. Fíjense bien, antes de que Él se despojara, estaba en forma de Dios, igual a Dios. Por eso para nosotros los de la unidad decimos, Él es Dios. ¿Por qué? Porque en Jesús estaba esto. Tenía la forma de Dios y era igual a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Ahora dice, se despoja de esto y se queda como un siervo semejante a los hombres. Cuando pasa esto, entonces Jesús ya es semejante a nosotros, ya es el hijo de María y de José, alguien semejante a nosotros. Y en esta forma, dice el verso 8, estando en la condición de hombre, la pregunta sería, antes no estaba en la condición de hombre. ¿Qué era entonces Jesús? Porque agarró la condición de hombre cuando se despojó de lo que tenía de Dios, forma de Dios, igual a Dios. Entonces aquí es a donde empieza el problema entre los de la unidad y los de la Trinidad. Unos dicen que son dos, unos dicen que son uno. Bueno, para los que dicen que son uno, pues en parte tienen razón. ¿Por qué? Porque en Jesús estaba la forma de Dios, la deidad de Dios. Para los de la Trinidad, pues también tienen en parte razón. ¿Por qué? Porque Dios se despoja, Jesús se despoja de lo que tenía como de Dios y llega a la condición de hombre. Por eso les decía yo, antes de estar en la condición de hombre, pues entonces ¿qué era Jesús? No estaba en la condición de hombre. Entonces era algo diferente, ¿verdad? Bien, vamos a seguir leyendo. Estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para poderlo matar, pues tenía que salir todo lo que tenía de Dios dentro de él. Porque a Dios no lo pueden matar. Entonces, fíjense bien cómo dice la Escritura. Primeramente dice, siendo en forma de Dios, estoy leyendo el verso 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque si se hubiera quedado en esa condición, cuando fue apresado en el huerto de los olivos, le dijo a Pedro, ¿crees tú que si yo ahorita me pongo a orar, van a venir legiones de ángeles para defenderme? Pero ¿cómo se va a cumplir la Escritura?
Entonces, él tenía esa autoridad, ese poder, porque Dios estaba dentro de él. Bueno, pero dice que no quiso aferrarse de ese poder que tenía como Dios. Porque si se hubiera aferrado a esa esencia que había en él, no lo crucifican. Sin en cambio, para que se cumpliera la escritura, tuvo que despojarse de todo. Entonces se lo quitó. Se lo quitó. Y quedó semejante o en la condición de un hombre. Verso 8. Por eso les decía yo, entonces, si se quedó en la condición de un hombre, ¿qué era antes? Pues también era un hombre, pero no era cualquier hombre. Era un hombre semejante a Dios, con la deidad de Dios dentro. Entonces, si Dios estaba dentro de Jesús, la deidad de Dios está dentro de Jesús, entonces el que lo viera, el que veía a Jesús de esa manera, pues lo tenía que ver como Dios, porque Dios estaba ahí. Ahora, sale Dios de allá, se queda semejante a los hombres, y por eso dice la iglesia de la Trinidad, ya vieron a quién le clamó Jesús cuando estaba en el madero. Y por eso dicen, ya ven que son dos. Entonces, en parte, pues en parte tienen razón, porque Jesús ya no tenía nada de Dios adentro, ya había salido para que lo pudieran crucificar. Por eso habló como un hombre semejante a nosotros, que cuando está en la aflicción clama al único Dios que hay. ¿Por qué? Pues porque tiene necesidad de que Dios lo ayude. Eso fue lo que pasó con Jesús. Se hizo semejante a nosotros y le clamó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba dentro de él. Salió de él para que se pudiera hacer el sacrificio. Por eso es que dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Habló como un hombre que tenía dolor, como un hombre que sabía que lo estaban matando poco a poco, lo estaban torturando. Sin en cambio, en cada palabra que salió de la boca del Señor, aún estando en la condición de hombre, no maldijo, ni tampoco hubo rencor o enojo en sus palabras. Ese es el ejemplo que nos dio el Señor. Por eso dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en él. Porque a pesar de todo lo que él sufrió, todo lo que padeció, cuando le metieron los clavos en las manos y le metieron los clavos en los pies, con todo eso, de su boca no salieron maldiciones. Simplemente dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces nosotros cuando suframos situaciones difíciles, pues lo que tenemos que decir es perdónalos, Señor, porque pues no saben que somos tus hijos y que al estarnos haciendo una maldad, pues un día tú se las vas a cobrar, porque eso es lo que dice la Escritura. Mire, vamos a leer acerca de nosotros como hijos. Vamos a leer aquí en el libro de los Romanos. A ver, ahorita les voy a dar la cita porque la palabra es tan extensa que a veces se nos olvidan un poquito dónde están estas partes. Vamos a leer el capítulo 12 del libro de los Romanos.
y nos habla a nosotros como hijos. Ya nos dio ejemplo el Señor de que Él tenía a Dios en su corazón, él tenía a Dios adentro, fue en forma de Dios, pero se despoja de todo eso y estando en nuestra condición no maldijo, sino que hasta el final en el Señor hubo amor por la humanidad. Romanos capítulo 12 voy a leer a partir del verso 17. Y esto es para nosotros, para que aprendamos a ser como Él. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, pues todo lo que pudiéramos estar pasando ahorita nosotros como creyentes, como hijos de Dios, un día lo va a pagar el Señor. A Él no se le escapa nada, ni se le olvida nada. Entonces, si a sus hijos los maltratan, ¿qué padre no defiende a su hijo? Pero sus hijos tenemos que aprender a ser como papá. Él es paciente, Él es un Dios perdonador, Él es un Dios de amor que quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Porque no es nada agradable pensar que hay un lugar que arde con fuego y azufre, a donde todos los que hagan mal van a ir a parar. Eso es lo que dice esta palabra. Habrá quien lo crea y habrá quien no lo crea, pero un día lo vamos a descubrir y lo vamos a ver el día que ya no se pueda hacer nada. Por eso es que ahorita pues tenemos que dejar de andar haciendo lo malo y no meternos en problemas con los hijos de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Ustedes no se venguen, pero no quiere decir que no va a haber un pago para todo aquel que se ande metiendo con los hijos de Dios. No, dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces todo aquel que le haga un mal a un hijo de Dios no va a quedar sin recompensa. Entonces, pues yo que quisiera yo, que todos fuéramos hijos de Dios, pero la palabra dice que solamente aquel que se arrepiente va a ser hijo de Dios. Vamos a leer, mire, vamos a seguir leyendo acerca de este misterio de a donde muchos se enredan y ya vieron que son dos y ya vieron que son tres y para otros nada más es uno.
Entonces vamos a ver qué dice la palabra para no hablar cosas fuera de lo que la palabra del Señor enseña. Vamos a buscar en el libro de los segunda carta a los Corintios. Vamos a leer en el verso 18. Capítulo 5 del libro de los Corintios, verso 18. Dice así la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, o sea, el trabajo de la reconciliación a los apóstoles. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, para los de la unidad, decimos, Jesús es Dios. ¿Y por qué Jesús es Dios? Sencillamente porque Dios estaba en él. ¿Que es el hijo de José y María? Sí, pero Dios estaba en él. Y eso, pues lo hace Dios, aunque era un ser humano como nosotros, pero la diferencia es que Dios estaba en él. Y lo que leímos en Filipenses, en forma de Dios, la deidad de Dios estaba en Jesús. Por eso nosotros decimos, Jesús es Dios. Si Jesús está en Dios, la pregunta sería, ¿puede uno ver a Dios en otro lugar? Porque si Dios está en él, entonces, ¿cómo está eso? Para los de la Trinidad, ven a Jesús solamente como el Hijo y a Dios lo ponen en otro lugar. Y en las pinturas que hay en las iglesias o en los edificios de las iglesias católicas ponen a una persona con barbas blancas, a otro a un lado con barbas negras, y es el Padre y el Hijo, porque así se lo imagina uno, pero no eso dice la Escritura. Dios es espíritu y a Dios nadie lo puede ver. Sin en cambio, Dios entró en Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Dios con la humanidad? Reconciliándola consigo mismo. Estaba en Jesús reconciliando a la humanidad con él mismo. Por eso es que para unos dicen, no, pues Jesús es Dios. No, pues es Dios, porque Dios estaba allá.
que también es el hijo de José y María. Pues sí, también, pero Dios estaba allá. Entonces hay quien le cuesta trabajo aceptar que Dios estaba ahí. Por eso, para que nuestras oraciones puedan llegar a Dios, tiene que ser todo a través de Jesús. No hay otra manera. No puede uno orarle a Dios y haciendo a un lado a Jesús. No, no, porque Dios está en Jesús. Entonces le oramos a Jesús y nuestra oración llega delante de Dios. Entonces esto es un misterio y he tenido la oportunidad de platicar con varios dirigentes de las dos denominaciones, tanto de la unidad como de la Trinidad, y he llegado a la conclusión de que hablamos de lo mismo. Nada más que falta tolerancia para sentarse y analizar y poder llegar a ver que de lo que estamos hablando. Pero hay quien habla y no entiende ni lo que dice. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sigue la fractura y se va a seguir fracturando. Vamos a ver otra parte de la escritura. Busque en el Evangelio de San Juan. Para nosotros nos está costando trabajo entender, pero también a los hermanos antiguos les costó trabajo entender este misterio. Voy a leer a partir, en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, voy a leer a partir del verso 1 para que veamos el contexto de donde vamos a llegar. Porque a veces nada más leemos un texto, pero no leemos el contexto y no lo entendemos. Ahora, vea que dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando del Padre y está hablando el Hijo. ¿Que son dos? Pues sí, son dos. Es el Padre y es el Hijo. Uno es el creador del otro. Nadie discute eso o nadie debe de discutir esto. Uno fue el creador y uno fue creado. Sin en cambio, el creado y el creador se funden, se juntan. Y eso al creado lo hace igual a Dios. Verso 2. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Está hablando el Hijo. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora fíjense bien cómo habla el Señor. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Está hablando de que va y vuelve a regresar. Ahora vean que dice, no voy a tomarlos a cada uno de ustedes, no, dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, ahí es a donde a veces, pues no podemos entender esta palabra. Voy a preparar lugar para ustedes, porque allá en la casa de mi padre hay muchas moradas,
para que ustedes también estén. Pero voy y regreso, ¿y a quién va a tomar? Se va a tomar a sí mismo. ¿Por qué se va a tomar a sí mismo? Para llevarlo a vivir a las moradas. Nosotros, vean bien esto, nosotros bien, cuando nos bautizamos, recibimos algo que no teníamos. Se llama Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el que nos va a resucitar en el día que Jesús regrese. Y cuando Él regrese, este Espíritu Santo va a ser el medio por el cual nos va a levantar del polvo de la tierra y nos va a transportar este Espíritu Santo, que no es otra cosa más que Jesús, para irlo a encontrar en las nubes. Por eso dice, y me tomaré a mí mismo. Porque el Espíritu Santo es el que va a hacer toda la labor. Si usted lee en la profecía de Joel, dice que muchos van a ser levantados, unos para perdición y confusión perpetua y otros para ir a alcanzar al Señor. Daniel, en el libro de Daniel, perdón, hermanos, en el libro de Daniel. Entonces, ¿quién va a hacer la labor? Dice en el libro de los Efesios capítulo 30, capítulo 4, verso 30, dice que el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo es un sello. Todo aquel que fue bautizado en el nombre de Jesús fue sellado. Y ese Espíritu que recibimos, Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, para los que fuimos bautizados, fuimos sellados. Y el día de la redención, este Espíritu que recibimos es el que nos va a levantar para ir a alcanzar a Jesús. Entonces, hablar del bautizo es otro tema. Creo que ya lo hablamos una ocasión. Es otro tema también de que causa muchas fracturas. En las Escrituras no vas a encontrar ningún texto que diga, y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Cuando el Señor dijo en el Evangelio según San Mateo que se bautizaran en el nombre del Padre, nunca dijo, bautícense de esta manera. Él dijo, bautícense en el nombre. Eso es lo que dicen las Escrituras. Bautícense en el nombre. Artículo 1, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque es uno, un solo nombre. Ahora, ¿qué nombre es? Porque el que perdona los pecados es el nombre. Ya lo leímos en otro en vivo que hicimos, ahí en el libro de los Hechos 10, capítulo 10, verso 43, el perdón de pecados es por el nombre. Bueno, pero vamos a seguir hablando de la unidad del Señor con Dios. Dice el verso 4,
y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Pues también estaba Tomás a veces como nosotros y como hay muchos que todavía no entienden. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora vean bien, escuchen, nadie viene al Padre sino por mí. No dice la Escritura, nadie va al Padre, porque si no se estaría refiriendo que el Padre estaría en otro lugar y él estaría en otro lugar diferente. Ya entonces ya estaríamos hablando de dos lugares diferentes. Pero el Señor dice, nadie viene, refiriéndose a su persona. Nadie viene al Padre sino por mí. Para llegar al Padre tienes que llegar primero a Jesús. Aquí es a donde a veces no podemos entenderlo y nos aferramos, y hay gente que es muy aferrada y es que son tres y nadie dice, bueno, poder entender por qué dicen que son tres, y tengo que entender al escuchar a las personas que piensan que el Señor solamente es uno, para que yo pueda entenderlos y pueda explicarles. Ahora, la palabra del Señor dice que nadie viene, refiriéndose a su persona. Nadie viene al Padre, ¿a quién? A Dios, sino por Él mismo. 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién habían conocido y habían visto? Al Padre, a Dios. Entonces, pues está difícil para ellos. A ellos les costó mucho trabajo entender que estaban viendo a Dios, estaban viendo al Padre cuando lo veían a Él. Sin en cambio, vuelvo a repetir, es un tema que desde el principio fue algo difícil para todos. Verso 8, Felipe les dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Saben cuántas fracturas se han ocasionado simplemente por no poder entender estas palabras? Dios estaba en Jesús. Es lo que leímos al principio. Por eso les decía, dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y luego dice, se despoja de todo eso y se hace semejante a nosotros como hombre. Entonces, si se hace semejante a nosotros como hombre, ¿qué era antes? No era hombre. ¿Qué podríamos nosotros decir? Porque la Escritura dice que se hizo semejante a un siervo, semejante a los hombres. Bueno,
Si se hizo como un hombre, un semejante a un hombre, entonces, ¿qué era antes? ¿Era semejante a nosotros? ¿Era igual a nosotros? Era un hombre, sí, era un hombre, pero pues, ¿cuál era la diferencia? Dios estaba en él. Esa es la diferencia, que Dios estaba en él. Es la misma sustancia de la deidad de Dios que estaba en Jesús. Eso lo hacía diferente. Allí estaba Dios dentro de Jesús, reconciliando al hombre, hablándole al hombre. Por eso decían, pues no me crean a mí, crean por las obras, porque el único que puede levantar y resucitar a un muerto es Dios. Muchos les cuestionaron al Señor cuando decía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y decía, este blasfema, porque el único que perdona los pecados es Dios. Pues sí, allí estaba Dios perdonando los pecados. Nada más que llegar a entender o llegar a aceptar que Jesús es Dios, para muchos es difícil, porque quieren ver a Dios en otro lugar. Ahorita para la humanidad, para toda la comunidad cristiana, el único lugar donde podemos ver a Dios es a través de Jesús. Ahorita Él está en Jesús, reconciliando a toda la humanidad hasta que termine el tiempo de la reconciliación, porque va a terminar. Entonces, cuando eso termine, entonces va a dejar de ser Dios, pero ahorita Él es Dios. En una de las meditaciones anteriores vimos que en Jesús estamos completos. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios. Pero va a llegar el día en que todo esto va a cambiar. ¿Cuándo? Cuando ya concluya todo, entonces primera carta a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y ese tema es más amplio. Estoy tratando de ser lacónico en cuanto a la explicación, porque esto requiere desde el principio de las escrituras habla de esto. Hay muchas profecías que hablan de esto, pero es un tema bastante extenso. Estoy tratando de ser lo más lacónico posible porque el tiempo es muy reducido. Capítulo 15 del libro de los Corintios, voy a leer a partir del verso 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque Él resucitó. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego nos toca a nosotros, los que somos de Cristo en su venida. O sea, primero resucita Cristo y luego nosotros en la venida de Cristo, que nos va a levantar ese Espíritu Santo que un día recibimos para recibir a Cristo. Ese es el orden. Primero resucita Cristo, luego los que somos de Cristo. Verso 24. Y aquí es a donde ya comienza a hablar de las cosas ya finales. Luego el fin. Cuando entregue el reino
al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, o sea, Él es nuestro rey, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces va a llegar el día en que Jesús va a dejar de ser Dios. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Hasta que todo culmine. Todavía falta que Él regrese. Y cuando Él regrese, vamos a resucitar. Yo espero que todos los que nos llamamos cristianos, todos los logren. No me gustaría a mí, en lo personal, que nadie se quede. Y si alguien tiene algunas fallas, pues el que lo pueda ayudar, ayúdelo. Para que nadie se quede sin la bendición de ir a esperar al Señor en las nubes. Si alguien está haciendo algo incorrecto, deje de hacerlo. Ahorita es el momento. Deje de pecar, reconcíliense con Dios. Si alguien fue bautizado de una manera diferente, bautícese. Porque el único bautizo que perdona los pecados y es a donde Dios pone su Santo Espíritu, es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí recibimos el nombre, el único nombre que hay bajo los cielos para la salvación, que es Jesús. Tiene que haber un momento en que lo recibamos. Y el único momento para poder recibir ese nombre es en el día del bautizo, porque en ese día es invocado el nombre en nosotros. Se invoca el nombre de Jesús y el que nos perdona los pecados es el nombre. Ahora, ese nombre ya nos selló. Aparte de que nos limpió todos nuestros pecados, ya nos selló. Ahora va a estar Él con nosotros de manera espiritual. Todos los días, como dice en San Mateo 28:20, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, como dijo el Señor ahí en lo que leímos en San Juan, voy y vengo. Eso de voy y vengo, pues se murió y se fue, pero que a qué hora regresó. Bueno, vino el día del Pentecostés, vino en el Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos que creer como dice la Escritura. No hay otra manera, y si hay otra manera, pues es porque desafortunadamente se ha enseñado de maneras erróneas y desafortunadamente eso nos ha fracturado, pero pues todavía estamos en tiempo de que si nosotros queremos, podemos buscar esa unidad, porque no hay dos dioses, no hay dos caminos, no hay doctrinas, solamente tenemos un Señor y un Dios que es por sobre todos y en todos. Ahora fíjense bien, dice la Iglesia de la Trinidad, es que son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los de la unidad decimos es que solamente es uno. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3.
vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo, es mucho y el tiempo ya nos ganó. Habla del pueblo de Israel que todavía no acepta a Cristo. Bueno, capítulo 3, verso 16. Dice del pueblo de Israel, porque él no acepta a Jesús como el Salvador. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahorita ellos tienen los ojos cubiertos, por eso no ven a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, todo esto que para nosotros nos está costando trabajo, pues un día se le va a tener que predicar al pueblo de Israel. Cuando entre el último de los gentiles, la salvación pasa al pueblo de Israel. Ahorita lo tenemos nosotros, y el pueblo de Israel tiene el velo puesto en la cara, no ve. Pero ese velo se va a quitar, y cuando ese velo se quite, entonces ellos van a entender que Jesús, al que crucificaron en forma espiritual, se les está predicando o se les va a predicar. Entonces, si el Señor es el Espíritu, si Jesús es el Hijo, y si Jesús es Dios, porque Dios está dentro de él, la pregunta sería de cuántos estamos hablando. El Espíritu es el Señor, sí, pero está en forma espiritual. El Señor era el hijo de María y José, era el hombre que se despojó de todo lo que era de Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, antes de despojarse de lo que era de Dios, ¿qué era? Pues era Dios. Era en forma de Dios, igual a Dios. Es lo que dice en Filipenses. Cuando se despoja de lo que es de Dios, toma la forma de siervo semejante a los hombres. Entonces ya es igual a nosotros. Pero es Jesús, es el mismo. ¿Qué se quitó de él? Lo que tenía de Dios, lo que era igual a Dios, para que pudiera ser crucificado. Pero resucitó, y cuando resucita de manera espiritual, retoma todo lo que él tenía. Sigue siendo Dios. Ahora en Cristo, porque ya está hablando de que ya Cristo resucitó, ya no está entre nosotros. Ahora todos los que están en Cristo empiezan una nueva vida diferente, la que el Señor nos vino a enseñar. Pero para eso uno tiene que estar arrepentido, uno tiene que haber creído en Él para empezar esa nueva vida. Entonces, hay muchas cosas que se están enseñando. Eso de las famosas vírgenes. Virgen se le llama a la mujer que no conoce hombre, o sea, que nunca ha tenido una relación con un hombre. Por eso se le llama que es virgen. No es una deidad como hay muchas, que la virgen de esta, que la virgen de acá, que la virgen de acá, y todas son vírgenes. No son deidades, no es un título, no.
Es la condición de una mujer cuando no conoce hombre o varón. Por eso se le llama virgen. Entonces, vuelvo a repetir, hay muchas maneras de las que fuimos enseñados, y la única manera de salir de esos errores, de esos engaños, pues es a través de las Escrituras. No hay otra manera. ¿Alguien quiere conocer a Dios? Es a través de las Escrituras. No se trata de que cada quien crea como quiera creer. No. Bueno, cada quien tiene su libertad. No sé, si así lo quiere hacer, bueno, pues está en su libertad. Es su alma la que vale por medio, no es la mía, no es la la de otro, es la propia. Si alguien quiere quedarse como está, bueno, pues está en su libertad. Pero una cosa diferente es lo que la palabra nos enseña, lo que está aquí en este libro, que para los que nos llamamos cristianos, pues estos son los requisitos que necesitamos para que un día podamos llegar delante de la presencia del Señor. Habrá quien crea de manera diferente, está en su libertad. Hay quien no cree en esta palabra. Pero toda la humanidad desde el principio nos enseña de que el hombre siempre ha tenido la necesidad de creer en algo superior a él. Por eso se han inventado muchos ídolos desde el principio. El hombre ha inventado así cosas curiosas y le llama que es su Dios y se arrodillan delante de él y le hacen tantas cosas. Tiene esa necesidad desde el principio. En su corazón siente la necesidad de creer en algo superior. Muchos no lo llegaron a entender y se hicieron figuras de barro. Pero los que llegamos a entender, pues es que lo que necesitamos es creer en el Dios que creó todas las cosas. Nada más que Él no tiene una forma que le podamos dar para postrarnos delante de Él. No. Cuando platicó con la samaritana, hay una parte de la escritura que está en el libro me parece que era el libro del Evangelio de San Juan, a donde habla de la samaritana, y le dice algo que es bien importante. Le dice, la hora viene y la hora es en que el verdadero adorador adorará a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros no necesitamos una imagen, no necesitamos una figura de barro, de madera, de metal, para buscar a Dios. No. Dios tiene que estar en nuestros corazones. Y la única manera que Dios estableció para doblar nuestras rodillas es en su nombre. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 9, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No dice que se doble nuestra rodilla delante de una imagen, de una figura de hierro, de fierro, de yeso, de madera. No, solamente delante del nombre de Jesús. Y como no vamos a estar pintando el nombre de Jesús por todos lados, simplemente aunque lo tengamos en nuestra mente, a donde quiera que estemos, tenemos que pensar, en el nombre de Jesús voy a doblar mis rodillas, porque así fue la
voluntad de Dios. Bien, hermanos, amados, bendiciones para toda la comunidad cristiana. Puedo repetir que es un tema bastante extenso, a donde necesitaríamos bastante escritura para ir entendiendo punto por punto cómo se vinieron dando las cosas hasta llegar a nuestro tiempo, y en nuestro tiempo cómo se tienen que seguir dando, o cómo tenemos que seguir nosotros esperando nuestro tiempo de reunirnos con el Señor. Entonces, así como hoy vimos ese tema, que yo espero en el Señor que me haya dado Dios las palabras para que yo pueda darme a entender, porque yo siempre he dicho, entre esta palabra y cada uno de nosotros no debe de faltar Dios, porque el que revela es Dios. Esta palabra es de revelación, esta palabra es un regalo para la iglesia de Cristo, y este conocimiento nunca ha estado en el corazón del hombre. Es un regalo para nosotros. ¿Quién nos los va a revelar? Dios mismo. Pero para que Dios nos los revele, pues debe de estar en nosotros. Entonces, si usted quiere entender la palabra, pero no tiene a Dios dentro de sí, pues procure tenerlo, pero no lo haga como quiera. Vea lo que dice de la palabra y hágalo conforme a la voluntad del Señor. La única manera de recibir a Dios en espíritu es a través del arrepentimiento y del bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga a todos, y los vuelvo a invitar, hermanos, para el próximo enlace del día jueves, Dios mediante, a la misma hora. Y yo espero que Dios haga la obra en sus corazones y se preparen, porque la vida es así. Me han llegado muchos mensajes de muchos que me han solicitado que seamos amigos, y he escuchado de muchas personas que están enfermas, desafortunadamente, de ese mal que se está generalizando, que es el cáncer. Hay muchos tipos de cánceres. Entonces, pues, hay quien quiere donar sus centavitos porque no tiene familia y quiere ayudar a su prójimo. Es un gesto muy bonito. Pero yo quisiera invitarlos para que pongan su confianza en el Señor. Tenemos un Dios sanador. Hay cosas inexplicables que pasan desde el principio, desde que Cristo vino. Él puede sanar cualquier tipo de enfermedad. ¿Qué falta? Pues que lo creamos nada más. Dice en el Evangelio de San Marcos, al que cree, todo le es posible. Entonces, pues nos hace falta aprender a creer. Pero primeramente tenemos que entender cómo creer en el Señor y de esa manera hacerlo. Que Dios los bendiga, y que Dios bendiga a todas sus familias, y Dios bendiga a mis preciosas y hermosas sobrinas que están allá en sus casitas. Que Dios bendiga a sus hijitos. A lo mejor algún día los pueda llegar a conocer. No lo sé, solamente Dios lo sabe. Bien, hermanos, pues nos vemos el próximo jueves, Dios mediante.